Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor González, ha hablado usted de la voluntad popular y eso es importante. Una voluntad popular que se manifiesta en procesos electorales que se hacen con unos censos, con una infraestructura y que si no son correctos pueden crear problemas. Le informo que acaban de anular las elecciones en Melilla. Y a partir de aquí, señoras y señores diputados, una aclaración. Señor González, usted ha empezado su intervención diciendo que no entendía lo que había dicho, que no había coherencia. Pero en el transcurso de su intervención le he contado hasta 21 veces en la que usted estaba de acuerdo conmigo. 21. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, señor Anguita, es decir, en la valoración de un problema o en la solución del mismo. Por tanto, la incoherencia no debe ser tanta, a no ser que los dos practiquemos un discurso incoherente. O también pudiera ocurrir que su lógica y la mía no coinciden en mucho. Y para clarificar ciertas cuestiones, vayan también por delante ciertos aspectos puntuales de clarificación. El primero es que cuando yo he afirmado aquí, señoras y señores diputados, que las estadísticas del paro se quitan parados porque trabajan 1 hora a la semana, se me ha respondido que aquí se siguen las mismas técnicas que da la Organización Internacional del Trabajo, ¿de acuerdo? Pero es que en esas recomendaciones no figura en absoluto el que cuando alguien trabaja 1 hora a la semana lo quiten como parado del censo. Y según mis últimos datos, y aquí le voy a dar la cifra exactamente, en la orden ministerial de 1985 sobre contabilidad de parados se excluyeron 473.000 trabajadores y en marzo de 1989, con estos criterios, se habían excluido 1.345.815 que no se computan como parados. Por tanto, esto es un detalle importante, 1.345.000 parados. En cuanto a la cuestión que es puramente superficial y anecdótica del 21 de diciembre, sí lo dijo usted, señor González, que se iba a equiparar la pensión mínima al salario mínimo. No hay más importancia y no lo demos vuelta. Pero vamos a otras cuestiones. Ha hecho usted en su intervención lo que yo me temía. Usted no contesta, simplemente va por otra parte y contrapone dos modelos que aquí no se han explicitado. Yo no he hablado de planificación en el sentido estatalista, he hablado de planificación democrática que está recogida en la Constitución, que significa acuerdo, que significa consenso, que significa acopio de medios, mecanismos, plazos y objetivos en el contexto nacional e internacional. Por tanto, la planificación democrática dista mucho de ser la planificación estatalizadora. Así que no me lleve por allí porque no estoy en ese contexto ni defiendo esa planificación. No debe ser muy mala para su señoría cuando la defendió aquí en esta tribuna y la colocó en 1982, pero su señoría a continuación hace el mismo regate que hizo en 1982. Habla de planificación y después dice lo siguiente: el gobierno marca las líneas fundamentales de macroeconomía y a partir de ahí que se entiendan los sindicatos y se entienda la patronal. Eso no es planificar. Eso es decir simplemente dónde están los límites, marcar el terreno de juego, y cuando se marca el terreno de juego, teniendo en cuenta que hay intereses encontrados, y el gobierno se inhibe solamente, hace que marca cuáles son los objetivos, termina por triunfar el más fuerte. ¿Qué es lo que defendemos en Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña? Lo siguiente, señor González. Cuando hemos manifestado que su visión económica ha fracasado es por lo siguiente. Usted ha hablado de crecimiento económico, ha subido, cierto, pero se le presentan a continuación dos problemas que, según la lógica, no saben a qué pueden venir. Primero, inflación y, en segundo lugar, déficit de balanza comercial. Vamos a ver a qué obedecen esos dos problemas y por qué aparecen. Déficit de la balanza comercial. Quiere decir que nosotros compramos más que vendemos.
¿Qué compramos? Bienes de equipo. ¿Y por qué se compran bienes de equipo con tecnología extranjera cuando se fabrican aquí? Simplemente porque desmantelamos el tejido industrial y no hicimos una reindustrialización y, por tanto, en estos momentos están pagando las consecuencias de una reconversión industrial que no tuvo sustitutivo, y hay que traer del extranjero lo que aquí se quitó cuando se hizo la reconversión industrial, y eso produce déficit en la balanza comercial. También es cierto que hay toda una inversión y una compra por una demanda interna, generalmente de gastos suntuarios, señor González, de gastos suntuarios. Es más, su señoría, en intervenciones electorales y en esta Cámara, cuando habla 1 millón de coches nuevos y empieza a hablar de ciertos productos que vienen de fuera, está diciendo realmente lo que está ocurriendo. Con el crecimiento económico se ha beneficiado una capa de la sociedad, ha adquirido una capacidad de compra de bienes que trae de fuera, y eso incide en la balanza comercial. Inflación. ¿A qué obedece la inflación? Pues lo tiene usted en los propios informes del Banco de España. La inflación viene por la superacumulación de beneficios, como causante número 1 de la inflación, los beneficios empresariales. Informe del Banco de España. Pero aparte de eso, como esa inflación también se manifiesta en los propios precios, canales de comercialización que no son transparentes, es decir, todo un proceso de intermediación del producto que no ha sido clarificado y que repercute en ese producto final. Esa es la inflación subyacente y no se ha hecho nada para acabar con ella. Es más, ese modelo económico que ha comenzado por desindustrializar nuestro país y, por tanto, tener que traer de afuera lo que aquí no se produce, está llevando a la consecuencia del déficit de la balanza comercial. Eso es cosa propia de ese modelo. E igualmente ocurre con esa inflación. No hay que buscarla en ninguna cosa extraña, sino simplemente es la consecuencia por haber apostado por una política económica que está dedicada al crecimiento económico, que, como dije anteriormente, no es neutral. Un crecimiento económico que ha beneficiado y se ha sustentado sobre la especulación. Especulación, señor González, que se manifiesta fundamentalmente en el tema del suelo y la vivienda. Su señoría ha dicho, el tema de la vivienda se va a arreglar en cuanto haya una nueva ley del suelo. Pues si esto es así, ¿por qué hay promesas de 1982 que no se han cumplido? ¿Por qué no se cumple el plan de vivienda de 1984-1987? Pero hay viviendas, señor González, que no dependen nada más que del Gobierno y del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ¿Por qué desaparecen en la última legislación las viviendas públicas de hecho y ya no se habla de ellas? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué esa renuncia dentro de las competencias que tiene su propio Gobierno? No le achaque ahora a comunidades autónomas y ayuntamientos algo que es de competencia en el ámbito exclusivo de ese tipo de viviendas del propio Gobierno. Señor González, cuando su señoría manifiesta y dice sus homólogos, mis homólogos, señor González, son los que han defendido durante mucho tiempo la libertad en este país y que ven con mucha alegría lo que está ocurriendo. Pero yo he dicho aquí algo que su señoría no ha querido captar. Lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos es muy interesante. Y cuando yo he hablado de los pueblos, y efectivamente, los pueblos de esa parte de Europa que piden elecciones libres, totalmente de acuerdo, pero están manifestando y están colocando a los pueblos, no, a los gobiernos de Occidente europeo en situaciones extremadamente delicadas. ¿Por qué, señor González? Porque no se tiene de pie ya el tema de los bloques militares. Porque, señor González, una Europa constituyente, con un Parlamento con capacidad de legislar, ¿por qué no se entiende a nivel político con otra parte de Europa? ¿Por qué tienen que ser las alianzas militares las que tengan que hablar de organizar la política en Europa? Señor González, usted ha sido muy civilino y muy inteligente cuando ha dicho que hay 10 países de Europa que no están de acuerdo con que el Parlamento Europeo tenga competencias. No es un problema de países, de partidos. Y entonces le he recordado yo aquí a usted la incongruencia de su formación política votando una cosa en Estrasburgo y aquí votando su contraria. Hay países que han tenido referéndum y se han ganado. Y por tanto, cuando hablamos de competencias del Parlamento Europeo,
estamos manifestando una apuesta por la vía política y, naturalmente, en detrimento de la vía militar del entendimiento. Reforzar el papel civil de Europa a través de su Parlamento y competencias significa de verdad, en lo concreto, y no solamente en las manifestaciones piadosas, comenzar a desarticular el andamiaje de los bloques militares. Yo no voy a entrar en debate sobre quién fue primero, porque seguramente desviaríamos la atención de lo que realmente tenemos que debatir, pero no estoy de acuerdo. Hay propuestas desde el año 83, 84 y 85 y he hecho referencias a ellas cuando decía que acudimos a las elecciones o a votar en el referéndum de la OTAN y su señoría ya tenía conocimiento de propuestas que iban avanzando en el camino de la situación en la que hoy nos encontramos. Y, señor González, sigamos sobre algunas cuestiones que su señoría acaba de manejar. Cuando ha dicho que la energía nuclear es más barata, tengo que decirle que no es cierto, señor González, en absoluto. Hagamos unos números. Construcción de una central nuclear, 500.000 millones de pesetas. Sume lo siguiente. Gestión de residuos radioactivos, porque hay que tirar a algún sitio los residuos radioactivos. Generalmente van a Andalucía, El Cabril, Hornachuelos, Córdoba. 753.000 millones de pesetas. Clausura y neutralización de efectos negativos que cuestan entre un 30 y un 60% de los gastos de instalación. Consecuencia final, que la energía eléctrica a través de centrales nucleares cuesta 3 o 4 veces más cara que la energía obtenida a través de otros medios. Por tanto, no es cierto. Lo que pasa, ha dicho su señoría, las centrales nucleares, las empresas tienen que ganar dinero. Sí, pero hay unos límites. Y vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Vandellós. Se cierra Vandellós, pero se va a pagar en el recibo todavía la electricidad que no se genera y que no se consume, pero que el consumidor va a seguir pagando. Ahí tenemos el tema del marco estable y ahí tenemos el tema de la moratoria, que se sigue pagando. Señor González, dice usted una argumentación que en principio puede convencer, después se demuestra que por dentro hay una artificiosidad. Bueno, los gastos en investigación militar, ¿qué más da que los haga el Ministerio de Defensa que los haga otro ministerio? Pues nos da lo mismo. No, señor. Los gastos en investigación, hay una investigación para la guerra y una investigación para la paz. Y cuando ya se coloca la investigación en el Ministerio de Defensa, cuando se destina el 27% a ese ministerio para investigación, hay una apuesta para que esa investigación vaya a servir a unos determinados fines, a una determinada industria. Y si no, ¿cómo entender las propuestas sottovoce y las propuestas también que hacen algunos de sus compañeros cuando dicen ¿de qué me vale a mí que me hayan aprobado el plan de investigación hace un año, cuando de principio ya vengo marcado a través de los gastos y del presupuesto qué tipo de investigación voy a hacer? Y efectivamente la consecuencia es la que conocemos, que tenemos déficit de balanza comercial porque no tenemos tecnología, no podemos ser competitivos, al no ser competitivos tenemos que traer de fuera, déficit, balanza comercial, inflación, y nos preguntamos ¿esto a qué viene? Esto a qué viene que no hay un modelo serio que ha producido esto. Y esto no significa contraponer la estatalización de la economía, contraponerla a la planificación democrática. Significa que planificación democrática es la única salida viable para corregir toda una concepción económica puesta al servicio del crecimiento económico, que, repito hasta la saciedad, no es neutral, siempre beneficia a alguien. Señora Anguita, le ruego concluya. Estoy terminando, señor presidente. En fin, cuando hablamos de la banca, su señoría me ha hablado crisis, ha habido problemas, ha habido que ayudarle a reflotar. Se le ha exento a la fusión del Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, de 45.000 millones de pesetas que tenían que pagar como consecuencia de la fusión. Y, como dije anteriormente, la banca es uno de sus grandes silencios. No se puede hablar de economía, no se puede hablar de desarrollo si no hablamos del crédito. Y hablar del crédito supone acción de gobernar, que no es solamente tomar decisiones, señor González. Decisiones la toma alguien y no tiene por qué ser gobierno.
Gobernar es adecuar las medidas justas y necesarias a los problemas que el país requiere en ese momento. No es mandar, es poner mecanismos que sean adecuados a los problemas. Y cuando los mecanismos que se ponen en marcha no son adecuados a los problemas, no se gobierna. Usted lo ha dicho, se manda, se ordena, pero eso en definitiva no es gobernar.